¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, que te encuentres bien, que tu familia también pueda estar bien. Con bien me refiero preferiblemente bien de salud, pero no siempre, porque lo importante es estar bien a pesar de. Y esa ha sido una de las enseñanzas que Dios ha estado trabajando conmigo a lo largo de los últimos tiempos. Y quería compartir un poco contigo qué es lo que hemos estado sintiendo, ¿verdad? Sobre todo las mujeres, que somos como más sentimiento, ¿verdad? Y que una vez al mes o dos a veces tenemos esos altos y bajos hormonales. Y quería reflexionar contigo, qué es todo lo que ha estado pasando por nuestra mente, por nuestros corazones, nuestro sueño, ¿verdad? A veces quizá todo esto que estamos viviendo a veces nos ha quitado el sueño. A mí me ha quitado el sueño en alguna ocasión por la noche. Hemos podido sentir miedo, hemos podido sentir temor, hemos podido sentir incertidumbre, ¿verdad? Sobre todo cuando a veces en la noche todo se ve peor. Y quería compartir contigo estas reflexiones. Recuerda que nosotros, los seres humanos, somos solamente un 10% de las cosas que ocurren realmente y un 90% de lo que nosotros nos vamos convirtiendo es cómo reaccionamos ante esas cosas que ocurren. Y por eso quería compartir contigo un par de historias que están escritas en la Biblia, en nuestro libro de referencia. En Primera de Reyes 19 tenemos un episodio de la vida del profeta Elías, un gran hombre de Dios, y dice que Elías venía de hacer dos milagros sobrenaturales. Él había estado, hizo que lloviera del cielo y también hizo que se consumiera con fuego, que bajara fuego del cielo. Habían sido dos milagros, dos cosas, dos acontecimientos fuera de lo común, donde Dios había estado presente muy claramente. Pero cuando él sale de ahí, recibe una amenaza de la reina Jezabel, diciendo: antes de que acabe el día, antes de que llegue el día de mañana, voy a terminar con tu vida, voy a matarte, voy a perseguirte hasta matarte. Entonces Elías, este gran hombre de Dios que venía de hacer milagros sobrenaturales, siente un miedo atroz, y ese miedo le lleva a huir al desierto, y ahí en el desierto él sufre una angustia que le lleva hasta pedirle a Dios que le quite la vida. Fíjate que estamos hablando de un gran hombre de Dios, y eso tiene que animarte en cuanto a si en algún momento de estos tiempos has sentido miedo o temor. No te sientas mal por eso, somos humanos, y por eso en la Biblia está escrito tantas veces: no temas, no tengas miedo. Esta historia de Elías me llamó mucho la atención, también porque, entre otras cosas, esa mujer, Jezabel, nunca pudo llegar a cumplir esa amenaza. Realmente Elías reaccionó con miedo y con temor a lo que solo era una amenaza, ni siquiera era algo real. Y así muchas veces como funciona nuestra mente, que reaccionamos ante una amenaza irreal o todavía no cumplida como si fuese real, y eso es lo que produce en nuestros cuerpos también la respuesta al estrés, ¿verdad? Y eso sabemos que no es bueno para nosotras. Quería contarte otra historia. Hay una historia en la Biblia que a mí me encanta. Es un libro muy cortito que te animo mucho a que puedas, en este tiempo de cuarentena que tenemos más tiempo, puedas leer, puedas tomarlo. Es cortito, no tiene muchas páginas, y puedas leer. En la historia de la reina Esther. Bueno, esta mujer, esta historia es una historia que tiene romance, tiene crimen, tiene una trama, es digna de la mejor película. De hecho, hay una película que se llama Una noche con el rey, que tú puedes buscar y puedes ver en estos días. La reina Esther, esta historia tan bonita, está más o menos enfocada en el año 470 por ahí, antes de Jesús, en el reino de Persia. Y es una historia real, verdadera. Esto está registrado en los libros persas de historia, o sea que es una historia verídica. Dice que el rey Jerjes, que era el rey en aquella época del imperio persa, había destituido a la reina Basti, había hecho como una especie de concurso de belleza para buscar una nueva reina. Entonces se dice que las más bellas mujeres del reino fueron reclutadas para irlas presentando una a una al rey. Y antes de eso tenían que pasar como tratamientos de belleza durante un año, imagínate cómo era eso, hasta que por fin llegaban a la presencia del rey. Entonces así fueron pasando una tras otra, ¿verdad? Y cuando llegó el turno de la reina Esther, Dios le dio gracia, porque tenía un propósito y tenía un destino muy especial.
Y esa noche que ella pasó con el rey fue de mayor agrado que todas las otras mujeres, y hasta el punto que el rey la hizo reina. A la reina Esther se casó con ella y la hizo reina del imperio. Un buen día, un malvado de los segundos que tenía el rey le ascendió, un tal Amán, y este Amán lo que hizo fue decretar tenía mucha envidia de un judío que casualmente era el tío de Esther, tenía mucha envidia, no le podía soportar, entonces firma un decreto para dar muerte a todo el pueblo judío. Pueblo judío que era también el pueblo de la reina Esther. Esther no había dicho nada de su trasfondo, pero Esther era también judía. El rey firma este decreto y el primo de Esther, perdón, el tío de Esther, Mardoqueo, se entera y entonces manda un mensajero para avisarle a Esther de todo lo que estaba pasando y que el rey había firmado un decreto ideado por Amán para aniquilar al pueblo judío. Entonces Esther, imagínate, Esther al principio le dice a Mardoqueo, porque Mardoqueo, su tío, le dice, ve a ver al rey e implora por nuestro pueblo. Y Esther le dice, yo no puedo entrar a la presencia del rey sin haber sido llamada, porque cualquiera que entra a la presencia del rey sin haber sido llamado, el rey lo manda a matar. Entonces Esther tenía sobre ella doble amenaza de muerte. Por una parte, ella era de origen judío y se había firmado ese decreto para aniquilar al pueblo judío. Por otra parte, ella sabía que tenía que entrar a implorar al rey por la vida de su pueblo, pero todo el que entraba al rey sin ser llamado automáticamente tenía que morir. Entonces, fíjate, el peso, las dos amenazas, doble amenaza de muerte que Esther tenía sobre su vida. Lo que quiero llamar la atención, donde quiero que nos paremos es en lo que hace la reina Esther cuando tiene ante sí esta doble amenaza de muerte. Su tío Mardoqueo le dice así. Dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Esa es la frase típica del libro de Esther, ¿verdad? Para un momento como este. Y estamos viviendo tiempos en los que a veces hemos comentado en casa, ¿no? Que es un momento como este, es un momento histórico, estamos haciendo historia, Dios está haciendo historia, porque Dios, quiero recordarte que Dios es el héroe de toda esta historia que estamos viviendo. Y Dios es el verdadero protagonista, no es el coronavirus, Dios es el verdadero protagonista. Pero en fin, este Mardoqueo le dice así a la reina Esther, dice, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Esther siente ese doble peso, esta doble amenaza de muerte. Y el mensaje que le manda Esther a este hombre, y quiero que te acuerdes también de la historia de Elías, qué es lo que había hecho Elías con esa amenaza de muerte. Elías dio lugar al miedo, fue solo de una manera temporal, después salió de ahí, pero le dio lugar al miedo y huyó, ¿verdad? Y se angustió hasta la muerte. Sin embargo, Esther, fíjate lo que hace. Probablemente Esther sintió miedo, mucho miedo, porque tenía doble amenaza de muerte, pero mira lo que hace Esther. Dice, ve, le manda este mensaje a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey, y si tengo que morir, moriré. Fíjate lo que hace Esther. Esther era una mujer de fe. El pueblo judío era un pueblo de fe. Ellos habían sido un pueblo que habían visto a Dios obrar todos los milagros desde la liberación de Egipto, la liberación de Faraón, un pueblo de milagros donde habían visto a Dios una y otra vez en el desierto, haciendo brotar agua de donde no había, recibiendo el maná cada día. Esther era una mujer de fe y lo que hace ante la doble amenaza, ante el miedo y el temor, ella lo que hace es que reúne a su pueblo y se pone 3 días en oración y en ayuno. Y ese es el punto que quiero hacer contigo.
para terminarte la historia, si no estás familiarizada con este libro de la Biblia, para terminar la historia, Dios le da a Esther una estrategia y ella invita al rey, a este malvado Amán, a un banquete, después a un segundo banquete, y ahí es donde le revela al rey el plan malvado de Amán de aniquilar a su pueblo. Y todo se le vuelve en contra al malo, en fin, es una trama súper bonita, los malos pierden, los buenos ganan y el pueblo de Dios es salvado a través de la valentía y de la acción de la reina Esther. ¿Cómo decide actuar Esther? ¿Te acuerdas que también hay un texto de la Biblia en Filipenses 4:6 que dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo? Y esa es la decisión que decide tomar la reina Esther, y a mí eso me alienta mucho, me anima mucho, porque en todo este proceso yo también he sentido miedo, yo también he sentido temor, pero he comprobado que cuando yo me pongo a orar y obedezco este texto de no me voy a preocupar por nada, en cambio voy a orar por todo, y me pongo a orar, y me pongo a orar por mis hijos, me pongo a orar por mi casa, me pongo a orar por todas mis amigas, me pongo a orar por las personas que conozco, me pongo a orar por las personas que tengo a mi alrededor, me pongo a orar por todos los enfermos que no conozco pero están en los hospitales, por los médicos, por las fuerzas de seguridad, me pongo a orar por toda la supuesta crisis económica que va a venir, que eso Dios tiene la última palabra, no tenemos que pensar ahora en eso. Me pongo a orar por todas esas cosas, yo voy notando cómo la paz de Dios va viniendo a mi corazón y se reemplaza el temor por acción. Me pongo a hacer lo que estamos llamados a hacer y lo que como mujeres estamos llamadas a hacer. Acuérdate que Esther 4:16 dice así: ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Y yo quiero retarte a ti. Tú estás puesta ahí donde tú estás, amiga, para un tiempo como este, en un entorno donde Dios te ha puesto. No hay casualidades, tú estás en la familia donde estás, donde Dios te ha puesto, en el entorno de trabajo donde Dios te ha puesto, en tu entorno de amigas, de conocidos, donde Dios te ha puesto para un tiempo como este. Y mi reto es, ¿qué vamos a hacer con eso? Si tú cedes ante el temor y el miedo que vendrán, porque son herramientas del enemigo. Si tú cedes ante eso, el miedo lo que produce en nosotros es parálisis. El miedo nos paraliza y no nos permite hacer lo que estamos llamadas a hacer. Yo lo he vivido eso, en estos días yo he vivido eso también, y he visto cómo la parálisis hizo... Hubo un par de días donde yo no sabía bien cómo reaccionar, hasta que un día me puse a orar, como dice aquí Filipenses, y de repente ese miedo se tornó en enojo contra el miedo, enfado contra el miedo, enfado contra el temor, con lo que el temor está haciendo en la vida de las personas. Y eso me animó a salir adelante y a ver todo esto con una nueva perspectiva y a pedirle a Dios: enséñame cómo tú estás viendo todo esto y cuál es mi tarea y qué es lo que el enemigo está tan empeñado en que yo no haga, porque quiere meterme miedo para paralizarme, que no haga lo que debo hacer. ¿Qué misión tienes tú en un tiempo como este? Déjame que te diga una cosa, una de tus principales misiones es orar, como hizo la reina Esther. Son tiempos en los que tenemos que orar, que la voluntad de Dios ocurra en esta tierra. La oración lo que hace es que atrae la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer, hace que ocurra, hace que venga a ocurrir a la tierra. Eso es lo que hace la oración. Y este es un tiempo para orar. Pasa tiempo orando a solas, pasa tiempo orando con tu familia. Esto va a marcar una diferencia. Algún día cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a decir: cumpliste tu misión. Yo lo que te quería en ese tiempo no era teniendo temor, no era eso, sino te quería orando. Acción, como hizo la reina Esther, para salvar a un pueblo. Tú tienes un pequeño pueblo a tu alrededor, quizá no es el pueblo de los judíos como tenía la reina Esther, pero tú tienes un pequeño pueblo a tu alrededor. Tu pequeño pueblo primero es tu familia, ellos van a ver qué es lo que tú haces y tú puedes marcar la diferencia, tú puedes salvar al pueblo donde Dios te ha puesto, tú puedes salvar a ese pequeño pueblo que Dios te ha dado y tienes esa misión. Ahora, Esther tenía miedo porque una de las amenazas era que si ella pasaba a la habitación del trono del rey, corría el riesgo de morir. Esa parte creo que no te la he contado. Entonces, cuando Esther pasó
al trono, a la habitación del trono del rey. Ella después de los 3 días de ayuno y oración, se había puesto sus vestiduras reales, y cuando pasa dice que encuentra favor en los ojos del rey. El rey le extiende el cetro de oro, y entonces Esther va, toca el cetro. Esto en la película sale muy bonito, toca el cetro de oro del rey, como que el rey le ofrece su perdón y ella ya no tiene que morir. Al contrario, el rey le dice, se sorprende de su belleza una vez más y le dice, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te doy, ¿no? Y quiero que vengas conmigo a un versículo que es uno de mis favoritos, en Hebreos 4:16. Acuérdate, Esther 4:16 y Hebreos 4:16. Quizá está en la Biblia así escrito por algo. Dice así, Hebreos 4:16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Ves el paralelismo en las historias? Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, sin miedo, ¿verdad? Con confianza, sin miedo, sabiendo que Dios no es ese Dios. Ya Jesús murió en la cruz y eso cambió todo. Y Dios ya no es ese Dios que tiene que juzgar, porque Él ya juzgó a través de Jesús. Siempre que tú entras a la habitación del trono del rey, el rey Dios está esperándote con una sonrisa, porque te ama profundamente, te ama con tu trasfondo, te ama tal cual tú eres, con tu personalidad, con tu carácter. Y cada vez que tú pasas a la habitación del trono del rey a encontrarte con Él te sonríe y te extiende sin dudarlo y por supuesto su cetro de oro. Dice, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Cuando tú entras en la presencia de Dios, cuando tú te acercas a su trono, Dios te da la gracia que necesitas para sobrellevar esta situación y para transformar el mundo que te rodea. Amigas, mujeres, no estamos en un tiempo como este para no actuar. Dios te necesita y tenemos una misión que cumplir para un tiempo como este. Estos son momentos históricos como los que estaba viviendo la reina Esther, y para ti en particular y para mí también en particular, pero cada una de manera individual, nosotras podemos transformar y salvar, rescatar a nuestro pequeño mundo a nuestro alrededor. Y esa es la misión que Dios tiene para ti. Aprovecha con tus familiares, haz llamadas, da una palabra de ánimo, pídele a Dios cada día que Él te muestre cuál es la misión que Él tiene ese día concreta para ti en todo este tiempo que estamos pasando. Ofrece esperanza, ofrece a Jesús, aprovecha las redes sociales, aprovechalas bien, manda esperanza, manda versículos de esperanza, pídele a Dios que Él te dé palabra que puedas compartir y juntas podemos cambiar esto que está pasando. Juntas podemos marcar una diferencia. Esther, la reina Esther, marcó una gran diferencia. Ella salvó a su pueblo por su valentía, porque no se quedó paralizada por el miedo, sino que al contrario, se enfadó con el miedo y se puso a orar y ayunar en este caso. Así que quería nada más dejarte esa reflexión. Espero que te haya servido, espero que sea muy bueno para ti. Levántate, el miedo es solo una amenaza. Acuérdate, el miedo no es real. Levántate y haz tu parte.